¿Sabes qué duele más? No es que te den la espalda. Es mirar a los ojos de tu propia hija y ver que ya no eres más que un estorbo para ella. Eso fue lo que sentí el día que mi mundo se partió en dos. Este edificio es No mío. hubo gritos, no hubo pelea. Solo un silencio tan pesado que me aplastó el pecho. Me llamo Isabel, tengo 56 años. Y si me hubieras conocido hace un año, me habrías visto creyendo en una sola cosa, que la familia lo era todo. Cociné cientos de comidas, cosí ropa, hasta que mis dedos sangraban. Trabajé como una mula para que a mi hija Camila no le faltara nada. Me rompí entera por construirle un hogar. Y en un abrir y cerrar de ojos ese hogar me escupió a la calle, como si fuera basura vieja. Fue Mateo, el esposo de Camila, quien lanzó la primera piedra. Estábamos cenando. Yo había preparado su guiso favorito pensando ingenuamente que el amor también se servía en platos calientes. Él dejó el tenedor, me miró con esa sonrisa que no es sonrisa, sino filo, y dijo: «Creo que ya va siendo hora de que esto deje de ser temporal». No. Lo miré confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no trabajas, no aportas, y nosotros no somos una caridad. Tenemos cuentas que pagar. No podemos cargar con más bocas que alimentar». Sentí un frío subirme desde los pies hasta la nuca. Busqué los ojos de Camila. Mi niña. Mi razón de vivir. Ella bajó la mirada. Sus labios se movieron apenas para susurrar: «Mamá, tal vez deberías buscar algo más estable, por el bien de todos». Ese, por el bien de todos, fue el tiro de gracia. Me levanté en silencio. No grité. No rogué. Me fui a mi cuarto, metí mi vida en 2 maletas y salí sin mirar atrás. Ni un abrazo. Ni una palabra. Solo la puerta cerrándose detrás de mí y el viento golpeándome la cara como si quisiera borrar mi existencia. El motel donde terminé esa noche olía a humedad y a sueños muertos. El papel tapiz se despegaba como si también quisiera huir. Me senté en la cama dura con las manos temblando y me pregunté: ¿en qué momento dejé de ser madre para convertirme en carga? ¿Qué pecado cometí para que mi propia hija me acechara de su vida? Los días siguientes fueron un desfile de silencios. Mensajes sin respuesta. Llamadas que iban directo al buzón. Cada vez que el teléfono permanecía mudo, sentía cómo se me marchitaba algo por dentro. La vergüenza era tan grande que ni siquiera podía llorar en voz alta. Lloraba bajito como si hasta mis lágrimas estorbaran. Una noche, buscando algo que me recordara que alguna vez fui amada, abrí una caja vieja llena de fotos y cartas. Entre papeles amarillentos encontré el diario de mi madre. Acaricié la tapa de cuero gastado como quien toca una reliquia. No recordaba haberlo guardado, pero ahí estaba esperándome. Lo abrí con miedo, como si fuese a romper el pasado. Entre páginas llenas de rutina, el clima, la iglesia, recetas, encontré palabras que hicieron que el mundo dejara de respirar. Hoy volvió. Dijo que ojalá las cosas fueran distintas, que me amaba, aunque tenía familia, un nombre que proteger. Isabel nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Leí esa frase 10 veces. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar. Pasé páginas. Más confesiones. Más secretos. Un nombre a medias, iniciales, promesas de un hombre que no era mi padre. Un legado escondido. Un fideicomiso. Una verdad enterrada durante años. En ese instante ya no era solo la mujer abandonada en un motel barato. Ya no era solo la madre olvidada. Era alguien que cargaba con un secreto capaz de cambiarlo todo. Y por primera vez en meses, sonreí. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama con el diario apretado contra el pecho, sintiendo una chispa encenderse donde antes solo había cenizas. Me habían quitado todo: mi casa, mi dignidad,
mi lugar en el mundo. Pero lo que no sabían era que me quedaba una última carta. Y cuando la jugara nadie, ni siquiera Camila, ni ese hombre que me llamó carga, volvería a verme igual. Te juro que en ese silencio de motel entre lágrimas secas y paredes frías, hice un juramento: no iba a morir invisible. A veces la vida te arranca de raíz, solo para mostrarte que puedes volver a crecer en cualquier suelo. Las semanas después de aquella noche fueron como caminar en una niebla espesa. El motel se convirtió en una jaula. Las paredes olían a abandono, a promesas rotas. Cada mañana me despertaba esperando escuchar la voz de Camila pidiéndome perdón, diciéndome: «Vuelve a casa, mamá». Pero lo único que sonaba era la máquina expendedora tragándose monedas y escupiéndome indiferencia. Intenté buscar trabajo, cualquier cosa. Limpiar casas, cuidar niños, lo que fuera. Pero nadie quería contratar a una mujer de 56 años con las manos temblorosas y los ojos apagados. «Estás sobrecalificada», decían. Lo que querían decir era: «Estás demasiado vieja». El dinero empezó a desaparecer como agua entre los dedos. Cada billete que gastaba era un recordatorio de que me estaba quedando sin tiempo, sin hogar, sin identidad. Y en medio de todo ese diario me llamaba. Cada noche lo abría como quien enciende una vela en la oscuridad. Había una entrada que no podía dejar de releer. Un nombre a medias. Iniciales HS. Mi madre hablaba de él con amor y con miedo. Decía que si alguna vez le pasaba algo, él se había asegurado de dejar algo para mí, aunque el mundo nunca lo supiera. «Sangre de mi sangre», escribió. Esas palabras me atravesaron. Sangre de mi sangre. En un momento en que sentía que ni mi hija llevaba mi sangre leer, eso fue como un abrazo desde el más allá. Me tomó días reunir el valor para actuar. Usé el ordenador viejo del motel, mis dedos torpes sobre el teclado buscando esas iniciales. Nada. Hasta que encontré un nombre: Héctor Salazar, empresario retirado de Monterrey, fallecido hacía unos años. El diario mencionaba a un abogado. Me temblaban las manos cuando encontré el nombre: licenciado Roberto Vázquez. Le escribí una carta, a mano, con lágrimas cayendo sobre el papel. Le conté quién había sido mi madre, y le supliqué que me llamara si sabía algo. 2 semanas después el teléfono del motel sonó. «Señora Isabel, ¿conocí a su madre? Creo que hay algo que le pertenece». Ese día me temblaban tanto las piernas que pensé que no iba a poder bajar las escaleras. Tomé el primer autobús a Monterrey con mis 2 maletas. No por el dinero, ni por promesas. Era por la verdad. Porque después de años de vivir para otros necesitaba saber quién demonios era yo. La oficina del licenciado olía a papel viejo y tiempo detenido. Cuando me puso en las manos un sobre amarillento, casi no respiré. Estaba dirigido a: «Para mi hija Isabel». Lo abrí despacio. Cada palabra era una piedra cayendo en mi pecho. «Eres sangre de mi sangre. Nunca pude darte mi apellido, pero siempre fuiste mi hija. Este dinero no es pago, es promesa. Vive libre. Vive fuerte». No era mucho para los ricos, pero para mí era todo cuentas propiedades, una cantidad que me sacaba de la calle para siempre. Pero lo que me hizo llorar no fueron los números. Fue leer que alguien, aunque fuera en secreto, me había visto. Me había querido. Esa noche, en un cuarto de hotel limpio, me miré al espejo y vi algo que no había visto en meses: vida. No alegría, no venganza, vida. Me habían dejado tirada en la acera como basura. Y ahora, con ese sobre apretado contra mi pecho, entendí algo. Yo no estaba acabada. Estaba empezando. Cuando tocas fondo, el silencio se convierte en tu maestro y en tu arma.
Volví a la ciudad con el sobre todavía pegado al pecho como si fuera un talismán. No regresé al motel. No podía. Ese lugar había absorbido demasiadas lágrimas. Encontré un pequeño departamento de alquiler temporal en el centro. Limpio, silencioso, con una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. No era un hogar, pero era un comienzo. Durante días me dediqué a leer una y otra vez la carta. No por el dinero, sino por las palabras. Vive libre. Vive fuerte. Mi madre había cargado con un secreto toda su vida para que yo pudiera tener esta oportunidad. Y de repente me di cuenta de algo. No se trataba de vengarme. Se trataba de recuperar mi nombre, mi dignidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Camila bajando la mirada mientras Mateo me echaba. Ese silencio de ella fue peor que cualquier insulto. Y entonces, una idea empezó a crecer en mí como una semilla oscura. No iba a buscar su perdón. No iba a suplicar amor. Iba a enseñarles quién era realmente. Empecé a moverme en silencio. Abrí una cuenta a nombre de una sociedad limitada anónima. Aprendí sobre propiedades, contratos, inversiones. No porque quisiera ser rica, sino porque entendí algo que nunca había querido ver. El poder no está en los gritos, está en los papeles firmados en silencio. Y un día, casi como si el destino me guiara, lo encontré un anuncio pequeño en una web de subastas. Un edificio viejo deteriorado en el mismo barrio donde Camila y Mateo vivían. El edificio donde me echaron con 2 maletas. Me quedé mirando la pantalla con las manos sudorosas. El precio era alto, pero con el dinero del fideicomiso podía hacerlo. Me tomó 3 llamadas al abogado, firmar papeles que no entendía del todo, y un par de noches sin dormir. Y 2 semanas después el martillo de la subasta cayó, vendida a ML Holdings. Ese nombre no significaba nada para nadie. Para mí era todo Mi Libertad Holdings. Cuando sostuve la escritura en mis manos no reí, no lloré. Solo sentí un temblor profundo en el pecho. Ahora era dueña del lugar donde me habían destrozado. El suelo donde me hicieron invisible ahora me pertenecía. No fue venganza inmediata. No mandé notas, no hice llamadas. Lo primero que hice fue caminar frente al edificio una noche. Las luces estaban encendidas en el departamento de Camila. Vi su silueta pasar frente a la ventana. Mateo estaba sentado como siempre con una cerveza en la mano. Y ahí en la acera donde una vez lloré, sintiéndome borrada, sonreí. La primera carta de reajuste de alquiler se envió un mes después. Nada exagerado para los demás inquilinos. Solo lo justo. Para Camila y Mateo, en cambio, fue un golpe el triple de lo que pagaban. El mercado es cruel, pensé. Pero no tan cruel como la noche que me cerraron esa puerta. 2 días después mi teléfono sonó por primera vez en meses. Era Camila. Dejé que sonara. Luego el buzón de voz. Mamá, algo raro está pasando. El alquiler subió una locura. Mateo está furioso. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No respondí. No porque no doliera, sino porque había aprendido que a veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Esa noche me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. El diario de mi madre estaba sobre la mesa. Puse la mano encima y susurré. Estoy empezando a vivir libre, mamá. Estoy empezando a vivir fuerte. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie te dice que también sabe a silencio. El primer mes después de convertirme en dueña del edificio, fue como un juego de sombras. No dije nada. No dejé pistas. Solo observé cómo el eco de mi presencia invisible empezaba a sacudir sus paredes. Las notas de Camila llegaron una tras otra. Mamá, ¿podemos hablar? No sé qué está pasando, pero te necesito.
Cada mensaje era un cuchillo dulce que me cortaba y me curaba al mismo tiempo. Mateo, en cambio, reaccionó como sabía que lo haría, con rabia. El administrador del edificio me reenviaba sus correos llenos de amenazas veladas. Exijo saber quién es el dueño de este basurero. Esto es abuso. No vamos a pagar ni un centavo más. Yo leía sus palabras y sonreía en silencio. Ese hombre que me había echado de su cocina como si fuera una intrusa, ahora gritaba al vacío sin saber que el vacío era mío. Poco a poco empecé a cambiar. No solo mi cuenta bancaria o mi dirección. Cambié yo. Compré ropa sencilla pero elegante. Caminaba por la calle como alguien que ya no pedía permiso. El mundo no sabía que tenía poder. Y eso era perfecto. El poder más grande es el que nadie ve venir. Un día, saliendo de una reunión con el administrador, los vi. Camila y Mateo entrando al estacionamiento. Mi corazón golpeó fuerte. Me puse las gafas de sol, bajé la mirada y caminé despacio. Pasé a 1 metro de ellos. No me reconocieron. No porque llevara ropa nueva, ni porque tuviera el cabello diferente. No me reconocieron porque ellos solo conocían a la mujer rota que se fue con 2 maletas. Esa mujer ya no existía. Esa noche abrí el diario de mi madre y puse una nota dentro. Hoy caminé frente a ellos y no me vieron. No porque me esconda, sino porque me levanté. La segunda carta de reajuste llegó a los 2 meses. Esta vez incluía inspecciones obligatorias y nuevos contratos. El correo de Mateo fue casi un poema de furia. Esto es extorsión. Exigo una reunión cara a cara, y entonces supe que el momento se acercaba. El ajedrez silencioso estaba a punto de mostrar su primera jugada grande. Preparé el edificio para una reunión de inquilinos. Todos estaban invitados. Asistencia obligatoria. Cuando el día llegó, mi corazón latía como un tambor en una procesión. Me vestí con calma, chaqueta gris, jeans oscuros, cabello suelto con ondas suaves. No era un disfraz. Era mi nueva piel. La sala común se llenó poco a poco. Murmullos, curiosidad. Y entonces entró Mateo con Camila detrás como una sombra rota. Sus ojos buscaban una cara, un enemigo al que culpar. Yo estaba sentada al fondo invisible. El administrador habló de mejoras de contratos de seguridad. Y entonces soltó la frase: queremos agradecer a ML Holdings por revitalizar la propiedad. El propietario está presente hoy. ¿Alguna pregunta? Me levanté. El murmullo se apagó como si alguien hubiera apagado la luz. Caminé despacio hacia adelante. Cada paso era un latido en mi pecho. Buenas noches. Me llamo Isabel y soy la dueña de esta casa. El silencio fue un trueno. Mateo se levantó de golpe, la silla chirrió. Su cara se deformó en incredulidad. Camila abrió la boca pero no salió sonido. Esto es una broma. ¿Qué clase de juego es este? Escupió Mateo. Lo miré a los ojos, la misma mirada que un día me echó como si fuera nada. No es un juego, son negocios y memoria. La reunión continuó como si nada. Yo me senté. Mateo no pudo. Temblaba de furia, de miedo de perder algo que nunca fue suyo. Camila no dejaba de mirarme con lágrimas contenidas. Esa noche, al volver a mi departamento, me serví té y abrí el diario. Escribí en una esquina: hoy me vieron. Y por primera vez no me pudieron borrar. El poder no siempre hace ruido. A veces entras ya a una habitación en silencio y se queda a vivir en las miradas. Después de aquella reunión, el edificio nunca volvió a ser el mismo. Los inquilinos me miraban con respeto, incluso con gratitud. Mateo, en cambio, caminaba como un animal acorralado. Lo veía desde mi ventana, gesticulando, gritando al teléfono, intentando recuperar el control que ya no le pertenecía. Camila, ella era distinta. Había algo roto en su postura, un cansancio en sus hombros.
y cada vez que me cruzaba con ella en el pasillo, bajaba la mirada como si la vergüenza le pesara más que cualquier factura. Las llamadas comenzaron. Primero una, luego dos, luego cada noche. Mamá, solo quiero hablar. Mamá, no entiendo cómo pasó esto. Mamá, te necesito. Dejaba el teléfono sonar hasta que caía en el buzón de voz. Mi silencio era un espejo. Que se escuchara a sí misma como yo me escuché aquella noche cuando me cerraron la puerta. Mateo, por su lado, no tardó en volverse peligroso. Llegaban cartas anónimas, notas escritas con rabia. Sé lo que estás haciendo. Te voy a encontrar. Esto no va a quedar así. La reconocí de inmediato. Esa letra cargada de odio era la misma que un día escribió la lista de compras en la mesa donde me echó. Le entregué las cartas a mi abogado y reforzamos la seguridad del edificio. No tenía miedo. No de él. Mi miedo era otra cosa que el odio me tragara, que me convirtiera en el monstruo que él siempre quiso ver. Un viernes por la tarde, mientras revisaba documentos, alguien tocó mi puerta. 3 golpes suaves. Abrí y ahí estaba Camila. No era la hija que recordaba. Tenía la piel pálida, los ojos hinchados, el maquillaje corrido, como si hubiera intentado tapar el llanto. «Hola, mamá». No dije nada. Solo me hice a un lado. Entró despacio como si tuviera miedo de que la casa misma la rechazara. Se sentó en el borde del sofá apretando las manos como cuando era niña y venía a confesar que había roto algo. No sé por dónde empezar. Su voz era apenas un susurro. Mateo no es quien yo creía. Está enfadado todo el tiempo. Me culpa del alquiler, me culpa de ti, me culpa de todo. Seguí callada. Ese día, cuando te pedimos que te fueras, pensé que era lo correcto. Él me dijo que si no te obligábamos nunca ibas a irte. Yo lo permití. Las palabras se clavaron como agujas. No respondí. Tomé 2 tazas, serví té y se la puse en las manos. Te extraño, mamá, pero no sé cómo arreglarlo. La miré despacio. Vi a la niña que corrían a esconderse detrás de mis piernas cuando tenía miedo. Vi a la mujer que había elegido el silencio sobre la sangre. Y por primera vez en meses, mis ojos se humedecieron. No es cuestión de arreglarlo, Camila. Mi voz salió baja, firme. Es cuestión de no volver a romperlo. Se quedó quieta como si esas palabras fueran un puente que no sabía si podía cruzar. Cuando se levantó para irse, tomó mi mano. La sostuvo un segundo más de lo necesario. Lo siento, mamá, por todo. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie con la taza aún caliente entre las manos. Y en ese silencio entendí algo: la venganza podía darme control, pero solo el perdón, cuando llegara, me iba a devolver el alma. Hay silencios que sanan, y hay silencios que te queman por dentro, como brasas escondidas. Después de la visita de Camila, el edificio se convirtió en un tablero de ajedrez en el que nadie sabía que yo era la reina. Mateo estaba desmoronándose. Sus correos ahora no eran solo furia, eran desesperación. El administrador me mostró uno que casi era una confesión disfrazada de amenaza: quien seas, me vas a pagar. No sabes con quién te metiste. Lo leí 3 veces. Y me sorprendió no sentir miedo, sino lástima. Un hombre que creía tener todo bajo control y ahora no sabía ni cómo sostener su propio techo. Camila, en cambio, parecía encogerse cada día. Los rumores de los vecinos eran un coro de susurros, discusiones, a gritos, llantos detrás de puertas cerradas, facturas y pagas. Una noche vi su silueta desde mi ventana. Estaba sentada sola en las escaleras del edificio, con los hombros caídos como si el mundo entero le pesara encima.
Y recordé la niña que corría tos a mis brazos cuando se caía de la bicicleta. Quise salir a abrazarla, pero no lo hice. Todavía no. La tercera carta de reajuste fue la última pieza. Esta vez no era solo dinero. Eran reformas, inspecciones, cambios. Una excusa perfecta para una reunión cara a cara. La convoqué con tono formal, sin nombre, solo la firma de ML Holdings. El día llegó con un aire denso, como si la ciudad misma supiera que algo iba a romperse. Me vestí despacio, blusa negra, pantalones sobrios, el cabello suelto cayendo en ondas suaves. Me miré al espejo y no vi a la mujer que salió con 2 maletas. Vi a alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio y ahora estaba lista para hablar. La sala común estaba llena. Murmullos, sillas arrastrándose. Y entonces la puerta se abrió. Mateo entró primero con los ojos duros, la mandíbula tensa. Camila lo seguía con el miedo pegado a la piel. Sus ojos barrieron la sala buscando un enemigo. No me vieron. No todavía. El administrador comenzó la presentación mejoras, contratos, seguridad. Y al final la frase que hizo que mi corazón golpeara como un tambor. Queremos agradecer a ML Holdings por su apoyo. El propietario está aquí hoy. Si hay preguntas... Me levanté. El aire se cortó como cristal. Caminé hacia adelante con calma. Cada paso era un latido. Buenas noches. Soy Isabel y soy la dueña de esta casa. El silencio fue un golpe seco. Mateo se levantó de golpe, la silla chocó contra el suelo. ¿Tú qué clase de broma es esta? Lo miré directo. La voz me salió baja, firme. No es una broma. Es memoria. Es justicia. Es mi casa. Camila se tapó la boca con las manos. Sus ojos llenos de lágrimas me atravesaron. En ellos no vi odio. Vi dolor. Vi amor escondido bajo capas de culpa. La reunión terminó con murmullos. Los inquilinos me dieron la mano. Mateo temblaba. Camila no dijo nada. Solo me miró como si me viera de verdad por primera vez. Esa noche, de vuelta en mi departamento, abrí el diario de mi madre y escribí una frase. Hoy les mostré que nunca fui invisible. Y eso, mamá, lo aprendí de ti. Cuando una verdad sale a la luz, no hay vuelta atrás. Es como abrir una ventana en una habitación llena de humo. Al principio arde, pero luego respiras. Después de la reunión, el silencio en el edificio cambió de tono. Ya no era ese silencio pesado de abandono. Era el de las miradas que saben que algo se quebró y nada volverá a ser igual. Mateo apenas salía de su departamento. Lo veía de lejos, nervioso, controlando a Camila como si el control pudiera salvarlo de hundirse. Las notas debajo de mi puerta empezaron a llegar. No de él, de ella. Mamá, podemos hablarnos sobre el dinero, sobre nosotras. Cada palabra era un hilo que tiraba de mi pecho. Y sin embargo las dejé sin respuesta. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que todavía no era el momento. Hay heridas que primero necesitan sangrar para poder sanar. 2 noches después, el portero tocó mi puerta. Me entregó un sobre sin remitente. Lo abrí. Reconocí la letra al instante, Mateo. Te crees muy lista, pero ya sé quién eres. Sé todo sobre tu pequeño secreto. Si no deshaces esto, voy a hundirte. Voy a contarle al mundo de dónde vienes realmente. Me quedé en silencio. No de miedo. Era otro tipo de silencio, el de quien ha estado preparándose para este momento desde el día en que lo echaron a la calle. Reenvié la carta a mi abogado. Le pedí que abriera el expediente. Documentos falsificados. Amenazas. Acoso. Todo lo que había hecho Mateo era una soga que él mismo se había puesto al cuello. Y entonces pasó lo inevitable. Una tarde el portero llamó asustado, gritos, cristales rotos,
Camila llorando detrás de la puerta de su departamento. No entré. No era mi guerra. Era su jaula derrumbándose desde dentro. Esa noche, cuando el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, alguien llamó a mi puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. Abrí. Camila estaba empapada por la lluvia, temblando, abrazando una bolsa de supermercado como si fuera un salvavidas. No dijo nada. Tampoco yo. Le di una toalla. Se sentó en el sofá mojando el piso sin darse cuenta. No es quien yo pensaba, mamá. La voz se le quebró. Mateo está obsesionado. Me sigue. Me revisa el teléfono. Dice que tú estás detrás de todo. Creo que tiene miedo. O está loco. O las 2 cosas. La miré en silencio. Sus ojos buscaban algo, un juicio. Un abrazo, un perdón. Lo único que le di fue una taza de té caliente. A veces el amor no son palabras. Es quedarse. Te dejé ir ese día. Susurró de pronto. Y ahora no sé cómo traerte de vuelta. Me incliné hacia ella bajito, casi un secreto. No me dejaste ir, Camila. Me empujaste. La frase cayó entre nosotras como un trueno suave. Ella cerró los ojos y las lágrimas cayeron al fin. No la abracé. Solo dejé que el silencio hablara por las 2. Porque algunas verdades no necesitan eco, solo espacio. Hay momentos en los que el dolor no grita, susurra. Y esos susurros son los que te cambian para siempre. Después de aquella noche en mi sala con Camila temblando frente a mí, el tiempo se volvió espeso. No hablamos de Mateo. No hablamos de dinero. Solo nos quedamos en silencio, 2 mujeres unidas por una herida invisible. Cuando se levantó para irse, supe que esa no era una despedida. Era el inicio de algo que todavía no tenía nombre. Mateo, en cambio, se estaba consumiendo. Las notas amenazantes se convirtieron en súplicas disfrazadas de furia. No puedes destruirme. Todo esto es un error. Devuélvelo todo. Cada palabra era un hombre que ya sabía que estaba perdiendo. El abogado me llamó. Isabel, tenemos todo lo necesario. Si quieres lo hacemos público. Me quedé en silencio unos segundos. No era miedo. Era otra cosa. ¿Era esto venganza o era justicia? Importaba la diferencia. Mientras tanto, el edificio hablaba. Los inquilinos agradecían las mejoras. La luz nueva en los pasillos. El jardín cuidado. Cada gracias era un recordatorio de que no estaba haciendo esto solo por mí. El poder podía destruir, sí, pero también podía proteger. Una tarde vi a Camila salir sola. Sin Mateo. Llevaba una mochila y caminaba rápido como alguien que finalmente había decidido algo. Mi corazón latió fuerte. No la seguí. Solo me quedé mirando, susurrando una oración que no sabía que aún podía decir, que elija la libertad. Esa noche el teléfono sonó. Era ella. Mamá, me fui. No sé qué va a pasar, pero me fui. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses respiré sin que me doliera. A veces el verdadero coraje no es quedarse a pelear. Es tener la fuerza para abrir la puerta y marcharte. Camila llegó a mi departamento 2 días después con una maleta pequeña y los ojos hinchados. No habló al entrar. No lloró. Solo dejó la maleta en el suelo y me abrazó. Un abrazo que no era de perdón ni de disculpa. Era de supervivencia. La senté en la mesa, serví sopa caliente como cuando era niña. Y ahí, con las manos temblorosas sobre el tazón, me dijo: cambié las cerraduras. Él no puede entrar. Creo que lo perdí todo. Le toqué la mano despacio. No lo perdiste todo. Te tienes a ti. Y ahora me tienes a mí. El silencio que siguió no era de culpa. Era de alivio. Un alivio frágil como cristal recién formado. El abogado llamó esa misma noche. Mateo había intentado mover dinero, falsificar documentos. Ya no había vuelta atrás. Está acabado, dijo. Cerré los ojos. No sentí triunfo.
No sentí alegría. Sentí algo más profundo, el peso cayendo de mis hombros. La cadena que me había atado a esa cocina donde me llamaron carga, finalmente se rompía. Cuando Camila se quedó dormida en el sofá, la tapé con una manta. Me quedé mirándola, acariciando el cabello de la mujer que una vez fue mi niña. Y supe que el final se acercaba. Pero no un final de guerra. Un final de ciclo. Esa noche abrí el diario de mi madre y escribí: no se trata de ganar o perder. Se trata de recordar quién eres cuando el mundo intenta borrarte. El honor no es venganza. El honor es mirarte al espejo y no bajar la mirada. El amanecer de ese último capítulo fue extraño. La luz entraba por la ventana como si supiera que algo estaba a punto de terminar. Camila aún dormía en el sofá abrazando la manta como una niña que por fin se permite descansar después de años de miedo. Me acerqué despacio. Le acaricié el cabello y susurré: volviste, mi niña. Volviste a casa aunque esta no sea la misma casa de antes. El abogado llamó temprano. Isabel, todo está listo. La demanda está cerrada. La propiedad es oficialmente tuya. Mateo desapareció. Firmó el acuerdo, renunció a todo. Y se fue. No sentí triunfo. Sentí silencio. Ese tipo de silencio que no grita, que no celebra, que solo cierra una puerta suave para que la vida pueda abrir otra. Camila despertó poco después. Me miró con los ojos hinchados, pero esta vez no había vergüenza. Había algo nuevo: gratitud. No sé cómo llegamos aquí, mamá. Le sonreí con ternura. Pequeñas decisiones. Pequeños silencios. Y finalmente el valor de romperlos. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y cicatrices. Vendí el edificio. No quería que mi vida siguiera anclada a esas paredes. Compré una casa pequeña con un jardín donde el viento sonaba como memoria limpia. Camila me ayudó a desempacar. No hablamos de Mateo. No era necesario. Algunas historias se cierran no con palabras, sino con el eco de una puerta que no volverá a abrirse. El último acto de todo esto no fue para mí. Fue para mi madre. Con la mitad del dinero abrí un ala en un refugio para mujeres y niños en crisis. Puse su nombre en la entrada: Casa Alma Fuerte. Porque ella me enseñó en silencio que el amor también es legado, aunque nunca puedas decirlo en voz alta. La primera noche en mi nueva casa me senté en el porche. Camila estaba a mi lado en silencio mirando las estrellas. ¿Me perdonas?, preguntó casi un susurro. Tomé aire. Miré el cielo, sentí el viento. Todavía no, pero estoy aprendiendo a hacerlo. Ella bajó la cabeza, pero no lloró. Y yo entendí que el perdón no es un regalo que das, es un camino que recorres. Cuando se fue a dormir, abrí el diario de mi madre una última vez. Escribí una nota doblada entre sus páginas para que un día, cuando yo ya no esté, Camila la encuentre. No necesitas el amor de nadie para ser digna. No necesitas la aprobación de nadie para ser fuerte. Solo necesitas recordar quién eres y nunca olvidar tu voz. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Afuera la noche estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo mi corazón también. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez sentiste que el mundo te borró, recuerda, todavía puedes escribir tu propio final. Y si esta historia te tocó, suscríbete, comparte. Porque todas las voces merecen ser escuchadas, incluso las que aprendieron a hablar desde el silencio.